Quiero continuar con el tema que estamos hablando de la fructificación, que ha sido bien interesante, lo que el Señor nos ha mostrado. Y en las madrugadas que me pasa eso, que no puedo dormir, el Señor me mostraba algo bien interesante sobre mi vida. El apóstol Orlando, en una de esas enseñanzas que dio sobre la fructificación, él dijo una frase. Él dijo, yo anoto así por aquí, él dijo: Dios depositó la semilla en ti. ¿Se acuerdan? Él lo dijo: Dios sembró una semilla en ti. El 2 de enero fue eso. El 2 de enero, que él habló de la importancia de la fructificación, y él dijo que él dio las cosas que impiden que nosotros demos frutos. Él dio 3 y Carla y yo anotamos 6. Yo le digo, pero tú diste 3, pero yo anoté 6. Yo anoté: un niño no puede dar fruto. Una persona que está llena de parásitos no puede dar fruto, que él especificó bien de los parásitos. Una persona con raíces de amargura no puede dar fruto. Ahí yo puse algo del resentimiento, el rencor, el temor. Y puse esta, que tú no lo dijiste, que para la semilla una vez sembrada tiene que morir para que pueda dar fruto. La falta de luz impide que se dé el fruto. Y por otra es que había un tiempo, no se puede dar fruto antes de tiempo, ¿no? Y esto es bien interesante, yo se los repito para que se les refresque, y ya los pasamos para que subámoslos a YouTube para volver a escucharlo, porque esta enseñanza tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, porque Jesucristo va a venir y va a buscar frutos en tu vida. Una vez que ya tú, recibiste la salvación y tienes todo esto y estás introducido dentro del nuevo pacto, es de entender y de saber, tener conciencia cada uno de nosotros, que Cristo mismo va a venir a tu vida a buscar fruto, el fruto de lo que se ha sembrado en ti. O sea, no es que sino que es necesario que se cumpla aquello que se decretó por el Padre en Génesis desde el principio. Cuando Dios hizo al hombre, le hizo una ayuda idónea y les ordenó que se fructificaran y que se multiplicaran. Es necesario, o sea, no es algo no es opcional, pero si yo no quiero, no, es que fuiste creado para dar frutos. Fuimos creados para fructificar. Y la semilla buena para que tú des fruto fue sembrada en tu espíritu ya. Yo podía entender en la madrugada, era como que el Espíritu Santo me mostraba mi vida desde niña, y entendí a lo que se refería el apóstol cuando él decía: Dios sembró esa buena semilla en ti. Ya Dios sembró una semilla para que tú des fruto. No sé si con estas prédicas alguno de ustedes se ha sentado en su intimidad y ha pensado: ¿será que yo estoy dando frutos? ¿Cuáles son los frutos que yo he dado? Porque Dios nos está hablando de los frutos, porque yo sí lo hice. Lo hice y lo pregunté y lo conversé. Pero en la madrugada el Señor me mostró algo más profundo, y es que la semilla que Él siembra en cada uno individual, en el espíritu del hombre, esa semilla es la que provoca que cuando llega un momento en la vida del hombre que el espíritu mismo lo llama, y es esa semilla que comienza a dar el fruto primero de la salvación, y la gente atiende el llamado. Y es como que es lo que decía el apóstol Pablo: ya fuiste apartado desde el vientre de tu madre. Fuiste apartado para salvación desde el vientre de tu madre. No importa cómo fuiste concebido. No tiene nada que ver las circunstancias que rodearon tu nacimiento. Lo que tú tienes que saber es que Dios puso una semilla en tu espíritu buena. Una semilla que va a dar fruto. La puso para que diera fruto. Y que Satanás, a lo largo de la vida del hombre, siempre trata de levantar los parásitos de los que hablamos la otra vez, las tiñas, la mala hierba y todas esas cosas, para que se ahogue esa buena semilla que ya Dios sembró en ti. Y el Señor me mostraba cómo yo de niña me acostaba en el patio de mi casa, me acostaba en el patio de mi casa, veía al cielo. Lo hacía mucho, yo hacía mucho eso, y mi mamá
en un momento de mi vida me decía que yo era una rebelde sin causa, porque no tenía necesidad de ser rebelde, pero yo no manifestaba rebeldía en vestirme de una forma, sino que yo tenía como un deseo de Dios, pero no sabía manifestarlo porque era una niña y a mí me enseñaron la religión católica. Yo me acostaba, veía las nubes y le decía, mira, allá está Dios, mamá. Y mira, y Dios, allá hay un perro. Y decía cosas así. Mi mamá decía, Xiomara está como loca. Entonces un día le dije, bueno, yo voy a ser maestra. Yo voy a ser maestra, que lo he contado varias veces. Pulí los bloques, hice una pizarra y empecé a enseñarle a mis muñecas. Y después le enseñaba a niñitas, me ama. Porque yo dije, yo soy maestra, yo soy maestra, yo soy maestra. Eso fue una etapa. Y en otra etapa dije, bueno, no, yo voy a ser monja porque quiero ser rica, porque yo voy a ser rica, yo voy a ser millonaria, mamá, le decía yo. Y mi mamá, cada vez que yo le salía con estas cosas, me decía, Xiomara, uno tiene que conformarse. Xiomara, uno no puede ir contra la voluntad de Dios, porque el que nace pobre, porque el pobre cuando lava llueve y cosas así. Y entonces yo le decía que no era así, entonces yo era rebelde. Por eso era que ella decía que yo me rebelaba a esa voluntad. O por ejemplo, murió un familiar y hay que hacer una misa y hay que vestirse de negro, y yo le decía, eso no tiene sentido si ya se murió. ¿Para qué te vas a vestir de negro en una misa si ya se murió? Y mi mamá me alaba por aquí, te vas y te pones tu camisa negra y te vas para la misa. ¿Me explico? Pero era como que Dios me hacía pasar por toda esa vida mía, que mi estrato social impedía que eso que yo decía que yo iba a hacer fuese. Y después me dije que iba a ser cantante. Yo voy a ser cantante, y le decía que iba a tener el pelo largo, y me puse un paño, me ponía 2 cositas aquí para que se me agarrara, y tenía el pelo largo, agarraba la escoba y cantaba. Y yo me empecé a ir con mi papá, porque mi papá cantaba, y a los juegos de béisbol él cantaba con una guitarra, y yo me empecé a ir con mi papá para cantar, y me aprendía todas las canciones. Antes había en el periódico, en una página adentro, no me van a decir que ustedes no saben, porque aquí hay unos que sí saben, y tenía los 100 del Hit Parade, y entonces esas eran las 100 canciones más sonadas en la radio, y yo lo sacaba y en la radio con un lápiz marcaba, esta la escuché, esta me la aprendí, yo andaba con esa hojita de la Hit Parade por arriba y por abajo, y mi mamá me decía, Xiomara, eso no tiene sentido, estudia, muchacha, anda a estudiar matemática, en vez de estar que si la canción, que si esta la escuché, esta no, y esta me la sé, esta me falta la letra. No había internet, entonces tenías que escuchar la radio corriendo para anotar la letra, rapidito, y esperar hasta que la volvieran a repetir, para uno no cambiarle la letra, pues para uno, ay no, aquí la estaba diciendo mal. Por ejemplo, había una canción que decía, hoy te dedico mis mejores pregones, que no oyeron. Y yo decía así como, hoy perico, no puede ser perico. Yo hacía eso porque yo me la quería aprender para yo cantarla, ¿verdad? Bájate de esa nube, mamá, yo quiero ser cantante, ponme en una broma de aprender canto. No, los cantantes son de los bares. Los cantantes, eso son mesoneras. Entonces, claro, adiós, chao, usted estudie para que puedas tener un trabajo y déjate de tantoría, que maestro, que no sé qué. Bueno, lo cierto es que cuando yo me casé con Orlando, yo sé que Dios lo puso, hoy en día lo entiendo, para que viera lo que Dios puso en mí. Porque Orlando, desde que Orlando me conoció, me decía, tú sí eres inteligente, tú sí tienes talento, tú lo puedes hacer. Dale, Xiomara, vamos a hacerte, inscríbete en esto y haz esto. Y yo, entonces él me impulsaba y yo tenía miedo. Y él veía algo en mí que yo no veía y yo no quería, ¿sí o no? Luchó conmigo horrible. Dios, aunque él no era creyente cuando nos casamos, pero después cuando nos casamos fue más. Yo sé que lo puso a él para que yo pudiera despertar en mi espíritu y ver que eso que yo soñaba de niña, que hoy en día dice, ay, lucha por tus sueños, y lo ponen todo romántico, no es un sueño caraotero, es la semilla de Dios puesta en mí. ¿Por qué lo sé?
porque de adulta, sin buscarlo y sin quererlo, me gradué de licenciada en pedagogía y en educación integral. Y duré 17 años de mi vida siendo maestra de preescolar, sin tener un título, sin haber estudiado. No estudié pedagogía. No es que no estudiaba, yo estudiaba sola. Yo le hacía las tareas a mis amigas que estaban estudiando en la universidad. Pero yo dije cuando mis niños estaban chiquitos que yo no iba a estudiar porque no los quería dejar que nadie me los cuidara. Y la gente me decía, pero Xiomara estudia. Yo decía, no, cuando ellos sean grandes yo estudio. Y cuando ellos fueron grandes yo estudié. Me gradué de bachiller a los 40 años. Me gradué de pedagogía a los 54, a 53 años, 52 años. Y gracias al Señor he podido cantar todo lo que he querido. Aquí en Argentina, en todos lados. ¿Me explico? Dios puso una semilla en mi vida que estaba allí depositada, y vino alguien y vio esa semilla e impulsó en mí esa semilla, y a través de la palabra comenzó a decirme, mira, eso que Dios puso en ti, tú lo tienes, tú tienes esto de Dios. Y es lo que hacen los oficios ministeriales, que ven en ti lo que Dios puso en ti. Y entonces vienen y te llaman y te dicen, mira, Dios puso en ti esto. Y tú comienzas a desarrollarlo. Y allí es cuando la vida cobra el propósito. Porque nosotros queremos encasillarnos todos dentro de lo que el sistema nos encasilló. Y esa semilla es la que va a dar fruto. Yo quiero que me acompañen a leer. Yo quiero que me acompañen a leer en Marcos. Y les voy a dar un ejemplo bíblico del tipo de fruto que nosotros estamos llamados a dar, teniendo ya como base cada uno de nosotros que ya tenemos adentro la semilla depositada, la buena semilla para dar frutos. Para dar frutos. Tal vez algunos van a tener que colocarse en el lugar en donde sea necesario para poder dar el fruto. Tal vez algunos van a tener que en este momento revisar si es que están encaminados mal, y por eso el fruto que están dando no es el que Dios llamó. Y otros van a entender que si ya dieron fruto en un área, tal vez Dios los está llevando para dar frutos en otra área. Entonces, en el libro de Marcos, vamos a leer Mateo, vamos a leer un poquito en Marcos y vamos a leer un poquito en Juan. Marcos capítulo 11. Vamos a leer, no lo voy a leer todo, vamos a leer desde el 12 hasta el 14. 2 versículos, y aquí en mi Biblia tiene un subtítulo que dice: Jesucristo maldice una higuera sin fruto. Eso también está en Mateo 21, 18 y 19. Dice así: al día siguiente, habiendo salido de Betania, Jesús sintió hambre. Y a lo lejos vio una higuera que tenía hojas, y se acercó para ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar no encontró nada, sino solo hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de sí. Y sus discípulos lo escucharon. Fíjense, yo me puse a investigar por qué Jesús maldice a una higuera, que dice la Biblia que era una higuera que solamente tenía hojas y que no era tiempo de dar fruto. Lo dice allí. Mas sin embargo, él fue a buscar fruto de esa higuera. A lo largo de la Biblia aparece mucho la palabra fruto. Desde bueno, vamos a decir, todo el antiguo pacto se mencionaban mucho los frutos. Está la higuera, está la vid, está el almendro, ¿verdad? A lo largo de la Biblia se mencionan mucho los frutos y los árboles frutales. Y yo me puse a investigar en la Strong qué significaba fruto en las diferentes momentos en que se escribió alguna parte de la palabra, como por ejemplo en Habacuc: aunque la higuera no florezca. ¿Se acuerdan que dice eso? Y no recuerdo qué me dice, no sé qué, no dé su fruto, y la vid no dé sus frutos.
ahí desde allí me puse a investigar todo a lo largo de la Biblia, y esa palabra fruto es en arameo y es la palabra pera, y significa cualquier producto de una planta útil para el consumo humano o de animal. O sea que él escribió la higuera, pero pudo haber sido cualquier planta que da fruto. También significa resultado de una conducta. Esa misma palabra pera en arameo que se usó en aquel entonces también se podía utilizar refiriéndose a alguien que no producía nada, que no tenía, o que el resultado de su conducta era tal. Decir, bueno, el fruto de Grisel es este. También se podía utilizar. Significa provecho, utilidad, significa descendencia, vínculo carnal. Y la raíz de esta palabra pera, se las quiero leer para que ustedes entiendan, significa engendrar, concebir y ser fructífero. Significa que cuando Dios en Génesis le dice al hombre, fructificaos y multiplicaos, se estaba diciendo que el hombre y la mujer iban a poder engendrar, iban a poder concebir, iban a poder ser fructíferos. Y allí nosotros tenemos que entender que nosotros, si tú has analizado en tu vida y tú dices, yo no he dado fruto, entonces tú tienes que romper esa maldición. Porque desde el principio ya Dios te hizo diciendo que tú ibas a poder concebir y que ibas a poder tener fruto. Pero Ramón, ya me estás tomando la broma. Entonces fíjense, el significado de las palabras con las que se escribieron la Biblia son muy importantes, porque te van a la raíz de lo que el escritor quería decir, inspirado por el Espíritu. No es que, bueno, ahora tengo que dar fruto, voy a dar fruto. No es así. Es que ya hay una naturaleza en ti que desde el principio, antes del pecado, estaba hecha para que tú pudieras. Ahora, fíjate, en el ejemplo de la higuera, yo me puse a investigar porque Jesús maldijo la higuera. Dice que la higuera en la Biblia, que era muy utilizado a lo largo de todas las escrituras, era un árbol de hojas poco durables. Aquí dice que Jesús vio a lo lejos una higuera que tenía hojas. La higuera se caracterizaba por ser un árbol que tenía hojas poco durables. Significa que ella no siempre tenía hojas. No siempre tenía hojas. Dice que cuando tenía hojas, era muy frondosa y la gente la usaba por su sombra. Y ella tenía una particularidad que la hacía muy valiosa, y era que daba fruto 2 veces al año. Acuérdense que nosotros, yo le decía, estaba viendo una serie que se llama El Mesías con Orlando, y muestran mucho todo lo que es Jordania, Damasco, todas esas partes bíblicas. Y yo le decía a Orlando, ¿cómo nosotros vamos a traer esa cultura a nosotros? O sea, Jesús vivió allí y vamos a tratar de occidentalizar el evangelio. No, nosotros tenemos que ver por qué Jesús escribió o dijo esas cosas según aquella cultura. Era muy valiosa la higuera, daba fruto 2 veces al año. Ahí hay las 4 estaciones. Entonces la higuera, cuando se terminaba el invierno y ya entraba la primavera, ella tenía muchas hojas y tenía un tipo de fruto pequeño, verde, que por lo general no se lo comían las personas, sino que se lo daban a los animales. Pero cuando las personas veían que ya la higuera tenía hojas, ya podía tener fruto, el fruto verde. Y una vez que terminaba la primavera, que entraba ya el verano, entonces daba frutos grandes, maduros y jugosos, que son los higos que por lo general nosotros solemos comer. Entonces ahí tú puedes entender el contexto por el cual Jesús va a esa higuera que tenía muchas hojas y le da esa sentencia: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Fíjense en el Mateo, vamos a buscar Mateo, que habla de lo mismo. Vamos a buscar Mateo. Entonces los frutos de verano eran grandes, eran jugosos, y los frutos de entre finales de invierno y primavera eran los verdes, los pequeños. En Mateo capítulo 21,
versículo 18. Mira lo que dice. El mismo relato desde otro punto de vista. Al volver a la ciudad, por la mañana tuvo hambre. Y viendo una higuera a un lado del camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solamente hojas. Entonces les dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y la higuera se secó inmediatamente. Aquí dice que la higuera se secó inmediatamente, según Mateo. Por lo cual, al verlo, los discípulos se llenaron de asombro y exclamaron: ¿cómo fue que se secó de inmediato la higuera? Contestando Jesús le dijo: de cierto les digo, que si tienen fe y no dudan, no solamente harán lo de la higuera, sino que también si dicen a este monte: desarráigate y arrójate al mar, sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Qué tiene que ver una higuera que no está dando fruto con la fe? ¿Qué tiene que ver Mateo 21, 18 al 22? Jesús, en vez de decirle: bueno, la higuera se secó por esto, y bueno, no tenía frutos, empezó a decirle: todo lo que ustedes pidan creyendo, sin dudar, no solamente harán que la higuera se seque. Y él no estaba hablando que tú ibas a ir por la vida haciendo maldiciones para que se secaran las cosas. Él les estaba hablando del poder de vivir una vida de fe y de que todo lo que saliera por la boca tuya produjera algo. Y los discípulos se quedaron totalmente asombrados. Ahora fíjense, hay una parte donde dice que los discípulos decían: ¿pero por qué? ¿Pero por qué la maldijo? ¿Por qué la maldijo si no era tiempo de que diera fruto? Yo me puse a investigar. Jesús entró justamente, eso pasó después de la entrada triunfal de Jesús. Jesús entra a Jerusalén de manera triunfal, en donde él le dice: mira, busquen a una persona, busquen los burritos, tráiganlo. Y él entra y todo el mundo lo recibe en la ciudad y todo el mundo lo alaba, lo adora. Y es donde él dice la frase que queda para la eternidad: no ha oído que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza y la adoración, porque todos adoraban a Jesús. Y después de todo ese alboroto, él entra en el templo. Y cuando entra en el templo, faltaban 6 días para que se le celebrara la Pascua. Y la Pascua se celebraba más o menos en el mes de abril. Y para esa zona, más o menos en el mes de abril, está entrando la primavera. Entonces, él entra al templo y encuentra a la gente vendiendo palomitas, haciendo un desastre, cambiando el dinero. ¿Por qué? Porque para las fiestas la gente tenía que ofrecer sacrificios. Y el que tenía poco dinero llevaba harina, y el que más o menos podía llevaba y compraba una palomita, y el que tenía más plata compraba un buey. ¿Ves? Y la gente ofrecía los sacrificios. Y entonces dentro del templo, el templo extraordinario, precioso que estaba en Jerusalén, la gente hizo de el sacrificio un negocio, el negocio redondo. Entonces estaban allí los cambistas, los vendedores. ¿Se imaginan el bullarango? Pues la broma, el mercado, el coche, pues. Allí 3 por $1, lleve su palomita. Y entonces, claro, venía la mujer y decía: oye, depende del pecado. Chale, yo estuve chismeando, estuve pensando algo mal. Y la mujer que le había montado los cuernos al tipo, que no lo tenía calladito y no decía nada, tenía que ver que iba a comprar un pavo, una cosa grande, porque depende, pues. A lo mejor lo había hecho una sola vez. Pero lo cierto es que ese lugar santo, en donde cuando fue inaugurado vino la presencia de Dios y la madera cobró vida, ese lugar en donde reposaba la presencia de Dios, en donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Con aquellos querubines glamorosos y toda aquella cosa extraordinaria, se convirtió en un mercado. Se transformó en un sitio de negocio. Y Jesús dice que, lleno de ira y de celo, tiró las mesas. Y allí expresó esa frase cuando dijo: oye,
destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y no estaba hablando del templo, sino que estaba hablando de él. Después él se va a Betania, que era su sitio de descanso, que era el sitio donde él encontraba el reposo. Entra en la casa de los amigos, reposa, y al siguiente día temprano sale y dice que tiene hambre y ve esta higuera. Y ve esta higuera que aunque tenía muchas hojas y que tal vez podía estar teniendo los frutos verdes, porque ya era el tiempo que se formaban en el verano, dice, y que salía la planta de higuera que era más valorada, era aquella que en el verano ya formaba los frutos verdes y se manifestaban en la primavera, y la gente podía recosechar los 2 frutos, tanto los grandes, maduros, bonitos, como los verdes no tenía fruto. Y él exclama eso. Y yo quiero decirte hoy que esto, aunque pareciera algo terrible, una sentencia sin ningún tipo de defensa, en la palabra de Dios, todas las veces, la mayoría de las veces que se refería a la higuera, se refería, los profetas, con maldición por el pecado de Israel. ¿Por qué? Porque debiendo haber tenido frutos no los dio. Porque teniendo las condiciones necesarias como ser hijos de Dios, teniendo la semilla, porque fueron escogidos, fueron plantados. Ellos eran el árbol principal. Ellos eran la raíz principal de Dios. No dieron el fruto cuando fue necesario. Convirtieron ese templo y convirtieron aquellos sacrificios, aquello que significaba el quitar el pecado, la salvación, la eternidad, lo convirtieron en un negocio. Y llegó un momento en donde se desviaron de tal manera que le dio a Jesús ira, pero no ira porque él tenía, un mal pensamiento, sino por el celo de Dios que lo consumía. ¿Cómo es posible que estos que fueron plantados, que son la raíz principal, que son de los que hablaron los profetas, a los que Dios escogió, se desviaron de esta manera? Y aun cuando pareciera que están muy frondosos y que tienen muchas hojas, me acerco a ellos y no encuentro ningún fruto. Que Dios nos libre en este tiempo, porque nosotros, dice la Biblia, que aunque éramos extraños, fuimos implantados, injertados en ese árbol. Fuimos injertados. Si no hubiéramos sido injertados, no pudiéramos tener salvación. Es lo mismo que dijo Jesús cuando habló de la vid en Juan capítulo 15. Fíjense, esta higuera que representa al pueblo de Israel, que representa un pueblo desviado, un pueblo sin fe, un pueblo que lo que convirtió todo lo que era el oficio ministerial del santuario en un negocio. Este pueblo, cuando Jesús vino a él, no tenían fruto. No tenían fruto, y él le dijo: jamás nadie coma de ti. ¿Por qué la sentencia? Porque ya Dios le había hablado a Israel muchas veces. Jeremías fue uno de los profetas que más utilizó el ejemplo de la higuera correspondiente con el pueblo de Israel. Y les habló y les dijo y les exhortó. Y es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros en este tiempo. En un tiempo donde si nosotros no prestamos atención, el mundo con su sistema nos puede envolver de manera tal que nosotros incluso dentro de la iglesia podemos estar sin fruto, aunque pareciéramos que tuviéramos muchas hojas verdes. ¿Por qué? Porque se convierte el culto en religión, porque se convierte el culto en tradición de hombres, en negocio, falseando la palabra para obtener ganancias que Dios dice que son deshonestas. Es tremendo poder entender que si Dios en este tiempo nos está diciendo: mira, yo quiero que tú fructifiques, mira, tú tienes todo lo necesario para fructificar porque yo te lo puse adentro, tienes ahora el Espíritu, tienes la palabra. Cuida que cuando yo me acerque a ti no encuentres solamente hojas verdes.
y que aun cuando no sea el tiempo de los frutos, según yo encuentre algo en ti. Yo encuentre algo en ti. Porque esta higuera podía haber dado fruto. Fíjense, hay un ejemplo. Quiero darles un ejemplo que nos leyó el apóstol en Lucas. De una higuera también. En Lucas. Es Lucas capítulo 13. Quiero darles un ejemplo de una higuera. Un hombre que tenía una higuera. El 13, ¿qué? 6, vamos a ver. Ajá, la parábola de la higuera sin fruto. Dice allí, luego dijo esta parábola. Jesús estaba enseñando y empezó a dar parábolas. Sabemos que Jesús utilizaba esas figuras retóricas para enseñar, ¿verdad? Y dice, cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto. La gente acostumbraba a sembrar higueras porque daban fruto 2 veces al año. Era valorada. Y dice, pero al ir a buscar fruto en ella y no encontrarlo, le dijo al hortelano, he aquí ya van 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, pero no la he encontrado. Córtala. ¿Para qué desaprovechar el suelo? Imagínate tú, el suelo. O sea, dijo, mira, córtala, sácala, échala para afuera, quémela y en ese lugar vamos a sembrar otro. Porque este suelo, ¿verdad? Yo lo voy a aprovechar para algo que me dé fruto. Y el hortelano le dijo, Señor mío, déjala este año aún, mientras yo la cultivo y le pongo abono. Tal vez produzca fruto, pero si no, la cortas el año que viene. Qué tremendo enseñanza para lo que es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor que intercede por aquellas que tal vez el Señor está pensando, mira, vale, yo como que la voy a cortar. Y viene, pero Señor, ten misericordia, córtale las ramas, vamos a abonarla, yo le voy a dar un poquito. Y ahí entendí tan claramente por qué el Señor le mostró al apóstol la importancia, antes de hablar de la fructificación, de quitarnos toda raíz de amargura. Porque no puede dar fruto a alguien que está enfermo, aun cuando el árbol ya haya salido. Si abajo hay una hierba mala, si abajo no está bien abonado, no se puede dar fruto. Y yo les invito hoy que esta enseñanza no la dejemos pasar. Y que cada cierto tiempo volvamos a ella. Porque así como el Señor ese día en la madrugada me mostraba mi vida, yo fui muy golpeada en muchas áreas de mi vida. Y esas heridas hacían que yo retardara el fruto de la semilla que Dios puso en mí. Yo no les cuento mi testimonio para que ustedes me tomen de ejemplo a mí y hagan lo mismo. No tienen por qué llegar a los 40 años y graduarse de bachiller, no tiene por qué pasar un milagro sobrenatural para ser un licenciado, no. Tú puedes aprovechar la palabra y liberarte y dejar lo que tengas que dejar para no alargar el proceso de dar frutos. Yo no te digo esto para que tú digas, bueno, imagínate si la pastora aprendió a manejar a los 50, ¿cuál es el problema? No, es que si hoy te están dando la oportunidad, haz lo que tengas que hacer. No esperes, no retardes, no vayas con incredulidad, como le dijo Jesús a los discípulos y como yo muchas veces actué en incredulidad, convirtiéndome en una carga que tenían que alar porque yo no quería hacer ciertas cosas. Pesada, a la que había que impulsar, no siempre con buenas palabras, a veces con palabras duras, para ver si yo reaccionaba y podía ver lo que Dios me había entregado. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en mi vida no me dejaba ver, y yo solamente veía la incredulidad, la circunstancia de la falta de dinero, la crianza que te mete en la mente, el sistema que te dice que tú no puedes. ¿Me estoy explicando hacia dónde los quiero llevar?
Véanse dentro de ustedes. Dios puso una semilla en ustedes, la puso en mí. No permitan que esas raíces de amargura ahoguen la semilla. Y si ya la ahogaron por un tiempo, pues quiten todo lo que tengan que quitar. Hubo momentos en mi vida donde yo tuve que quitar cosas al punto que hasta la ropa que yo tenía, yo percibía en mi espíritu que no debía usarla más, porque me recordaban a aquella mujer sin fe. Y se la regalé a otras personas para que fuera de bendición a otras personas. No es que yo tengo así, pero lo hice. Lo que se tiene que quitar, hay que quitarlo. No se puede dar frutos si tienes un parásito pegado al lado tuyo. Yo muchas veces tuve que dejar amistades. Es triste, pero a veces uno tiene que alejarse de la familia misma de uno, porque no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero no es que si yo dejé mi familia, tú dejas tu familia. No, es que va a llegar un momento en donde Dios personalmente a cada uno, como Dios quiere, según lo que Dios quiere. Pero lo que yo quiero dejarte hoy es, si ya tienes la semilla, no permitas que llegue el momento en donde aquel que sembró la semilla diga: pero si yo estoy esperando que dé fruto, y estoy esperando que dé fruto, y emite una sentencia. Estamos en los mejores tiempos de nuestra vida, porque estamos en los tiempos de la gracia. Estamos en los tiempos de las oportunidades. Creamos, así como le dijo Jesús a sus discípulos: déjenme decirles que si ustedes creen, no solamente esto van a hacer, sino que todo lo que digan lo van a hacer. ¿Quién ha llegado a ese estado? ¿Quién ha llegado a ese momento en donde todo lo que dice, conforme a lo que dice, según la voluntad de Dios, se hace? Pero ahí Jesús dijo que nosotros haríamos eso. Jesús dijo que nosotros haríamos milagros y cosas aún mayores que los discípulos. Déjeme decirle que los discípulos pasaban por un lugar y su sombra sanaba a la gente. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido frustrados? Porque a nuestro alrededor pasan situaciones y nosotros, igual como que si no tuviéramos a Dios, las circunstancias nos revuelcan y hacen con nosotros lo que quieren, y Dios pareciera que no existiera, que no seamos nosotros. Nosotros fuimos llamados a dar fruto, y voy a terminar con esto en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús ya estaba por ser entregado, cuando el Espíritu le muestra: mira, ya mi propósito aquí en la tierra está por cumplirse. Cuando Jesús dice: bueno, mira, esto está llegando hasta su fin. Ustedes fueron los que Dios me entregó. Ustedes son los comisionados para llevar esta palabra al mundo entero. Qué compromiso extraordinario. Jesús le dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El 15, capítulo 15 de Juan: toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará. Jesús dijo: bueno, ahora no está dando el ejemplo de la higuera, ahora está dando el ejemplo de la vid. Y Jesús dijo: déjenme decirle, yo soy esa vid, yo soy ese árbol del que hablaron los profetas. Yo soy aquello que iba a venir y que se iba a manifestar para que todo aquel que naciera de mí tuviera vida eterna. Yo soy. Yo soy. Ya no era Israel, ahora era Él. Ya no era ese Israel que fue escogido desde el principio, ahora era Él. Para estos discípulos formados por la ley, eso que Jesús le dijo era una bofetada. Le dijo: ya no son los profetas, soy yo. Soy yo, en mí es donde está la salvación. Era lo que decía el apóstol esta mañana. En lo que venga el ataque de Satanás con sus artimañas, y que tú la puedes incluso sentir en tu cuerpo, tienes que recordar que la sangre de Cristo es la que tiene el poder, todo el poder, para sanar, para liberar. Es la sangre de Cristo. No es la medicina que ayuda, gloria a Dios, ¿verdad?
Porque fíjense, la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado extraordinariamente, pero no necesariamente significa que han disminuido las muertes. Ahora, Jesús no hablaba solamente de tu vida física, hablaba de la vida eterna, que es aún más importante. Hablaba de la permanencia para siempre. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, mi Padre es el que me sembró. Toda rama, ¿quiénes son las ramas? Los que nacen de Él. Toda rama que en mí no produzca fruto, ¿quién la cortará? El Padre. Pero la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Toda la palabra que se nos ministra debe ser aprovechada para que sea momento de limpieza de nuestro ser interior para llevar más fruto. Permanezcan en mí, yo en ustedes, así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pastora, pero ¿cómo hago para dar fruto? Pégate de Cristo. Permanece pegado de Cristo, porque si te pegas de mí y haces lo mismo que yo hice, no necesariamente te estás garantizando un resultado, porque yo no soy la vid. Uno da testimonio para que la gente vea que Dios sí lo hace, aún lo imposible lo hace. O sea, cuando 2 más 2 no da 4, ¿viste? Cuando no es imposible, cuando no es posible, Dios, si está dentro de su propósito, lo hace posible. Lo hace posible. Tú haces lo que te toca, Dios hace lo que tú no puedes hacer. Por eso es que tú permaneces en Él, y entonces llevarás frutos. Yo soy la vid, ustedes la rama. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca que recogen y lanzan al fuego para que se queme. Ahora, esta sentencia que emitió el Señor allí, yo quiero que la entendamos, porque yo a veces he conocido gente aquí en el Ministerio Nido de Águila que escuchan la palabra, que se han limpiado, que empiezan a dar frutos, y cuando la gente empieza a dar frutos se ve muy bonito. Es como que se vuelve apetecible y la gente lo ve y dice, por ejemplo, si es una mujer, oye, qué bonita está. Y entonces viene la gente y empieza a verte. O si eres un hombre, entonces viene, oye, pero qué bien se ve. Porque, ¿sabes? Cuando tú estás pegado de Dios y comienzas a dar fruto, la vida de Dios se manifiesta en ti. Y entonces te haces deseable. Ustedes nunca han pasado por una mata de mango así que están todos rojitos. Y uno los ve y se le hace agua a la boca, ¿sí o no? Es hermoso. Así, cuando uno va a esos países donde siembran uva y ve los milledos y ve uva y se ve hermoso. Es apetecible. Cuando tú empiezas a dar fruto, entonces te vuelves apetecible. Y la gente quiere estar contigo. Y la gente se recuesta de ti porque tú das sombra. Y la gente viene a ti porque tú tienes fruto y empieza a comer de ti. Y ahí muchas veces está el peligro. Porque viene Satanás y engaña. He visto mujeres que un hombre la sacó del ministerio. No solamente la sacó del ministerio, la sacó de la iglesia. No entiendo. La sacó de la iglesia. Y entonces hasta allí dieron fruto. Y fue truncado. Pero esta sentencia que dice allí, que el que alguno no permanece en mí será arrojado fuera como ramas secas que recogen y lanzan al fuego para que se quemen. En el nuevo pacto siempre está la oportunidad de aquel hortelano que dijo, Señor, pero déjame abonarla para ver si da fruto. Esta sentencia es para el tiempo del fin, cuando ya no hay más oportunidad. Pero hoy en día, mientras Cristo no haya venido, siempre hay una oportunidad. Cada día hay una oportunidad. Y si tú fuiste aquel que dio fruto y que estabas bonito y que el diablo vino y entonces apareciste así con los pelos así desgajados y das unos fruticos así chiquiticos que todavía no producen, hay tiempo de ser abonado. Hay tiempo de recibir la buena palabra. Métete en la fuente.
Métete en la fuente. Por eso es que el escritor de los Salmos, a mí me parece extraordinario cómo Dios le daba esas revelaciones y decía que el que está con Dios es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cabe, dice que está vigoroso, que está verde. Él lo podía ver, Dios le mostró, y eso es lo que Dios dice de ti y de mí en este tiempo, si nosotros permanecemos en Cristo. Si permanecen en mí, mi palabra en ustedes, todos los que quieran pedir, lo tendrán. Esa es la fórmula del éxito. Todo lo que todo el mundo quiere, ¿sí o no? Todo lo que quieran pedir, lo tendrán. En esto es glorificado el Padre, en que lleven muchos frutos y sean mis discípulas. Pastora, pero ¿qué tipo de fruto tenemos que dar? Muchos frutos. Muchos frutos. Muchos frutos para que se vea la gloria de Dios en ti. Que la gente te vea frondoso, lleno de frutos, y entonces tú des mucho fruto. Una persona me dijo de alguien que estaba aquí: esa persona sí se ve bien, se ve tan bien. Y yo le dije: porque la palabra está dando fruto y ya lo están viendo afuera y están viendo la diferencia y dicen: wow, esto como que sí funciona, porque se pegó de la vid, se pegó de Cristo. Estamos llamados a dar muchos frutos. Digan: muchos frutos. Muchos frutos. Y cuando den muchos frutos, dice ahí, que en eso será glorificado el Padre. Estamos llamados a dar muchos frutos. Y tal como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea pleno. Y cuando des mucho fruto, entonces tendrás gozo. Porque no hay cosa más extraordinaria que poder verse uno mismo fructificando en el Señor. Tendrás gozo. Y fíjense que el Señor que te sembró la semilla desde que tú estabas en el vientre del Padre, de tu Padre, que te la puso adentro, lo hizo por amor. Nadie se lo merecía, pero nos ha amado tanto. Y en eso se manifiesta el fruto. ¿Por qué? Porque la palabra fruto, su raíz, ¿qué era? Engendrar. Entonces Dios empieza a engendrar en ti, en tu espíritu. No es visible. No es visible. Todo aquel que quiere tener su relación con el Padre basada en algo visible, en algo de imagen, en algo de una vestidura o de una postura, es falso. Porque se engendra en la intimidad, se engendra en el interior, se engendra en lo oculto, en lo profundo, en donde yo no veo, donde el que duerme contigo no ve. Se engendra adentro de tu espíritu, adentro de tu espíritu, pero se manifiesta visiblemente hacia afuera, y los demás comienzan a ver el fruto. Y los demás comienzan a ver el fruto. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: Padre, yo quiero dar muchos frutos, muchos frutos, muchos frutos.